el ministro Antonio Sanguino. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Juan, por la invitación. Cordial saludo para usted, para todo su equipo y para toda la audiencia de la FM. ¿Cómo recibió desde su despacho de ministro esta aprobación anoche, doctor Sanguino? Bueno, con mucha satisfacción porque fue un debate de largas, de extensas jornadas. Ustedes que le siguieron el paso a paso a esta discusión saben que no fue fácil el trámite de esta reforma por el Senado de la República, desde su hundimiento en la Comisión Séptima, luego su resurrección mediante la votación de una apelación, luego su traslado a la Comisión Cuarta de Senado, luego su llegada en las últimas semanas a la plenaria del Senado. Y la jornada de ayer, que fue extenuante, arrojó un resultado y es un articulado que se asemeja, se aproxima mucho en una gran proporción al articulado que votó la Cámara de Representantes, y eso, a juicio del gobierno, va a facilitar, debe facilitar la conciliación para que luego sea votada en las dos cámaras antes del 20 de junio. Así que nosotros aspiramos desde el gobierno a que el 20 de julio el país conozca y tenga la buena noticia de una nueva reforma laboral en clave de derechos, en clave de trabajo digno y decente, que va a ser, digamos, una buena noticia para los colombianos y colombianas. Señor ministro, ayer ustedes hicieron pues un trabajo muy importante y muy destacado con el ministro del Interior para lograr estos acuerdos en el Senado. Pero en la noche el presidente de la República en el Consejo de Ministros dijo que igual él no iba a derogar el decretazo de la consulta si en la conciliación de la reforma laboral no se aprobaba el texto original de la Cámara, porque todavía hay algunas diferencias. ¿Eso no es desconocer al Senado, desconocer el trabajo de ayer y el propio trabajo de ustedes logrando los acuerdos? Eso no fue lo que dijo el presidente de la República, con todo respeto. El presidente lo que dijo es que está a la espera de la conciliación. Y por supuesto, no hay ley de la República hasta que no se vote la conciliación, ¿no? Ministro, el presidente dijo eso en trinos y lo dijo en la locución. El pan se puede quemar a la No sé si puerta usted lo del escuchó horno, como bien. se dice popularmente. No, es que yo estaba en el Consejo de Ministros. Pues todos lo vimos, y Por eso todos le lo digo. vimos, y eso fue lo que dijo el presidente. No, yo lo escuché, y lo que le quiero decir es que, digamos, lo que ocurrió ayer es que además el Senado ya negó la solicitud de la segunda consulta. Hay un debate jurídico sobre la primera consulta. Hay unas decisiones que adoptó ayer el señor registrador. Yo no quiero empañar, digamos, el buen suceso de esta reforma laboral con ese debate, pero el presidente tendrá en sus manos una decisión, será de su resorte además, una vez se vote la conciliación en el Senado de la República. Y no soy yo, pues, el indicado para entrar en Sí, controversias con el presidente de la República. pero digamos en aras de la transparencia con nuestros oyentes, con el público colombiano, en este momento, a pesar de que fue aprobada la reforma laboral, no está muerta la posibilidad de la consulta. Eso es lo que usted nos está diciendo. O sea, la consulta sigue viva. Es que todavía no hay ley laboral. Estamos Perdón, en es que presencia de se un... cortó. ¿Se cortó qué? Es que todavía no tenemos reforma laboral porque todavía falta votar la conciliación. Fíjense ustedes lo que acaban de relatar. Ustedes mismos acaban de decir, ¿no?, en sus propias palabras, que no hay reforma pensional por la decisión de la Corte Constitucional de devolver a la Cámara de Representantes la reforma pensional. Imagínense ustedes, después de todo el esfuerzo institucional que hemos hecho, aplicando el principio de legalidad, produciendo los decretos reglamentarios, acondicionando institucionalmente a los fondos privados, a Colpensiones, tomando las decisiones financieras respectivas, ¿no? Y entonces resulta que ahora, según el relato que ustedes han hecho, la reforma pensional es de nuevo un proyecto, no una ley. Imagínense ustedes. Entonces aquí las realidades jurídicas pues también ameritan unos procedimientos. Nosotros aspiramos a que lo que votó el Senado, por ser cercano a lo que votó Cámara,
nos permita contar con una ley prontamente. Y una vez eso ocurra, el presidente pues tomará decisiones respecto a esta consulta que fue decretada y que hace parte de una discusión constitucional hoy que todos conocemos. Ministro, vemos pues que el gobierno celebra esto, que es un éxito en el Congreso de la República, a pesar pues de lo que se vio con el tema de la presión de la consulta. ¿Han hecho cálculos de cuánto podría costarle al sector empresarial esta reforma laboral y cuánto en materia de empleo, por ejemplo? Nosotros tenemos unos modelajes y unos estudios que hemos hecho en el Ministerio del Trabajo, en el Observatorio del Mercado Laboral, que es la competencia de nuestro ministerio. Nosotros calculamos un incremento, por supuesto, de la masa salarial, por lo menos de un 3.4%, y eso significa, digamos, un impacto sobre el crecimiento económico, toda vez que esa masa salarial genera una demanda agregada. Y esa demanda agregada genera un círculo virtuoso entre lo que hemos observado, por ejemplo, con el incremento del salario mínimo, que podría compararse con una circunstancia similar al incremento de los costos laborales, es que lo que está ocurriendo respecto a los indicadores económicos es que vemos un crecimiento de la economía que este año va a estar por el 2.7%, un control de la inflación, porque siempre se afirmaba que un incremento de los salarios implicaba un incremento de la inflación. Estamos en el 5.2%, un poco por debajo incluso, y la tasa de desempleo está en el 8.8%, el último registro que nos da el DANE. Así que esas situaciones y esos resultados o esos indicadores nos indican que Sí. Lo que vamos a encontrar de pronto no, seguramente, es un impacto positivo de estas mejoras en los ingresos y esa atención a los derechos que los trabajadores habían perdido desde el 2002. Señor ministro, lo saluda Fernando Quijano. Le cambio de sombrero. Tiene que ver también con su cartera y es lo que sucedió en la Corte con el sistema pensional. Entramos en un limbo y no sé si ha pensado, digamos, o cómo van a hacer, pero la entrada en vigencia el 1 de julio tendría que aplazarse. ¿O qué claridad va a hacer el gobierno sobre esta discusión? ¿Cuánto se puede demorar en la Cámara? Pues el presidente y el ministro del Interior anunciaron ayer la convocatoria extras para que la Cámara pueda tramitar prontamente o subsanar, digamos, el impasse respecto a el trámite según la Corte, por lo que hemos conocido en la información de prensa y en el comunicado público, en la comunicación pública que ha hecho la Corte Constitucional. Tenemos que conocer de todas maneras en detalle el fallo que quedó en pie, que sigue en marcha en materia de implementación de la reforma. Entiendo que hay algunos asuntos que mantuvo la Corte Constitucional. No lo he examinado en detalle, no he tenido tiempo. Ayer estábamos en el debate de la laboral, pero habrá que examinarlo y que la Cámara subsane prontamente los asuntos de trámite que considera la Corte. ¿Se aplaza? Yo esperaría que no se aplazara. Pero en todo caso vamos a examinar el alcance del fallo de la Corte, porque en estos asuntos también los detalles son los que nos indican qué pasos debemos seguir. A propósito de este tema, ministro, ¿qué va a pasar con los casi 80.000 colombianos que ya nos hemos cambiado, y me incluyo, de fondos privados a Colpensiones, aprovechando lo que llamamos ventana pensional? ¿Qué va a pasar? Fíjese usted que tengo entendido que eso es uno de los asuntos que la Corte deja en pie, ¿no? La Corte deja en pie la aprobación de lo que se llaman las ACAIs, las administradoras, que son lo que hoy son los fondos privados. Y deja en pie, según entiendo, repito, no he visto el fallo, la oportunidad de traslado, eso que usted misma está señalando.
la cantidad de personas, los miles de ciudadanos que ya se trasladaron del fondo privado al fondo público y del fondo público al fondo privado. Pero repito, hoy tendremos la oportunidad de examinar el fallo si ya está proferido y habrán dos asuntos a considerar respecto a ese tema. Por un lado, el trámite legislativo y por el otro, ya el trámite técnico operativo o los pasos técnicos operativos a seguir en materia del nuevo sistema pensional. 7:21. Entendemos efectivamente, señor ministro, y el fallo completo no ha salido y se requiere para poder entender el alcance de esta decisión, pero entendemos por la información preliminar que en efecto, como usted lo señala, los magistrados habrían resuelto que uno de los dos apartes de la ley que sigue operando es el artículo 76 precisamente, que es el que permite el cambio por una sola vez entre los regímenes privado y público para las personas que están a menos de 10 años de la jubilación. Eso es, creo, ministro, lo que habían denominado la ventana pensional. Y que se mantiene, ¿no? Noticia importante, dice el ministro Sanguino, y es que el tema de la SACAI se mantiene, que también pues hay muchas empresas y sobre todo los fondos privados de pensiones que se habían conformado como ACAI, y es que ese tema no se congela ni se suspende. Esos apartes, según la información que se ha dado al momento de divulgar el sentido del fallo, es que esos apartes se mantienen independientemente de lo que ocurra en la plenaria de la Cámara. Ahora, si la plenaria de la Cámara le introduce unas modificaciones, los articulitos, entonces tendrían que ir a una nueva conciliación porque están retrotrayendo el discurso a esa plenaria, ¿cierto, ministro? Eso es lo que ocurriría si llegan a introducir modificaciones en esa plenaria. Sí, yo esperaría que no. Nosotros esperamos que no, porque entonces eso nos obligaría a una conciliación. Y bueno, los términos están apretados también, los tiempos para terminar esta legislatura. Yo creo que lo más práctico y lo más sensato es acoger el texto de Senado y darle la discusión a ese texto y votarlo para efectos de que no existan traumatismos. Habida cuenta de las inversiones financieras e institucionales que han hecho, no solo Colpensiones, sino los fondos privados. El Banco de la República. Y el propio Banco de la República, y hay un contrato en trámite entre el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, etcétera. Así que yo creo que para que el país no pierda y para que no pierdan los colombianos, los que hoy están expectantes de este nuevo sistema pensional, y en general los colombianos y colombianas, lo mejor es que haya un trámite expedito en la plenaria de la Cámara de Representantes a la reforma. Seguiremos analizando todos los detalles y las aristas de esta aprobación que ha impartido el Senado de la República ayer. Seguiremos trabajando sobre la búsqueda de mecanismos en otras leyes y de otra naturaleza diferente a la laboral para proteger las pequeñas y las medianas empresas. El señor ministro, y con esto termino, ministro, al iniciar esta entrevista hacia un recuento de lo que fue el trámite de la laboral. Si se escribe, ministro, la historia de leyes complicadas en Colombia, yo creo que aquí hay un capítulo inédito. Ninguna ley en la historia de Colombia había tenido lo que esta tuvo: una aprobación, luego una negativa, luego una apelación que resucita al cabo de los días, luego un cambio de comisión, luego semejante tierrero que se ha armado con la consulta, luego el retorno a esa comisión que la vota a favor, luego una plenaria, y falta el último capítulo por escribirse, que es el de la conciliación. Ahí va a quedar para la historia legislativa de Colombia este trámite inédito, ministro Sanguino. El viacrucis de la reforma. El viacrucis de la reforma. Bueno, y tiene material para una buena crónica, Juan. Y en gracia, ministro, de la objetividad, es una reforma impresionante. En año y medio sacaron revolcón de las pensiones y sacaron revolcón laboral. 7:25 era la voz